Se abre la sesión. El secretario dará cuenta de los documentos que nos han llegado. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Se da cuenta de los siguientes documentos. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Felipe Donoso, Sergio Bobadilla, Fernando Borges, Eduardo Cornejo, Henry Leal, Cristian Moreira y Gastón von Millenbroek, que modifica la ley 19.496 para establecer el derecho de retracto de matrícula en establecimiento de educación parvularia básica y media, boletín 15.368-03. Carta de los diputados señores Miguel Ángel Castro, Andrés Celis y Miguel Mellado, y de las diputadas señoras Sofía Cid y Jimena Sandón, por la cual solicitan que la Comisión acuerde incluir en su tabla el proyecto de ley iniciado en moción que exige a empresas bancarias poner a disposición del público un porcentaje mínimo de billetes debajo de denominación en la forma que indica, boletín 13.810-03. Dos informes de la Biblioteca del Congreso Nacional denominado Evolución de la morosidad de la deuda de las personas durante la pandemia y sistemas de información crediticia, legislación extranjera e iniciativas de reforma. Texto comparado de propuesta del Ministerio de Hacienda, señor Mario Marcel, al proyecto de ley sobre deuda consolidada, boletín 14.743-03. No sé si sacar las copias. Oficio del Superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rías, por el cual remite respuesta a nuestro oficio. Sí, están dos copias. 691 y nos manda el informe mensual con cada una de las regiones del país en la cantidad de solicitudes que se han presentado hasta la fecha en el marco de la ley 20.249, así como la cantidad de personas que no hayan pagado las cuotas de los servicios de agua y saneamiento. Excusa del Ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Nicolás Grau, quien no podrá concurrir a la sesión de hoy por tener compromiso agendado con antelación, y nota por la cual el Ministro de Hacienda se excusa de asistir y expresa que concurrirá en su representación la subsecretaria de Hacienda, señora Claudia Sangüenza, y los asesores, señor Tomás Pintor y Catalina Codú. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Ofrezco la palabra respecto de la cuenta. No hay palabras sobre la cuenta. Ofrezco entonces la palabra sobre varios diputados. Mellado tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, se le ha hecho llegar la carta a usted como presidente por parte de diputado José Miguel Castro, Andrés Celismón, Sofía Cid, Miguel Mellado y Jimena Osandón, sobre que dice textualmente: los diputados que suscribimos nos dirigimos respetuosamente al presidente de la Comisión de Economía, micro y pequeña y mediana protección del consumidor y turismo, para solicitar la tramitación del proyecto de ley que exige a las empresas bancarias poner a disposición del público un porcentaje mínimo de billetes de baja denominación, en la forma que indica el boletín 13.810-03. Esta solicitud se fundamenta en la virtual ausencia de billetes de baja denominación 1.000 o 2.000 e incluso 5.000, que complica transacciones menores, ya sea en comercios pequeños que no cuentan con métodos electrónicos de pago, como taxistas o almacenes de barrio, como también a personas con menor acceso a tecnología o la bancarización, como ocurre con muchos adultos mayores. Esto se traduce en menores intercambios económicos que dificultan la vida de estas personas innecesariamente y que estamos llamados a resolver. Este problema se arrastra desde hace varios años, pero se ha hecho particularmente evidente en los últimos tiempos, más aún considerando que el número de cajeros automáticos solo ha ido cayendo en el tiempo. En el último año hay un 3% menos de cajeros automáticos, y esto perjudica desproporcionadamente a los habitantes de las comunas de escasos recursos, tanto por la ausencia de cajeros automáticos suficientes como por la menor penetración, ya sea por parte del comprador o vendedor de mecanismos electrónicos. Para ello, consideramos que otorgarle prioridad a este proyecto
responderá adecuadamente a las necesidades de muchos habitantes de nuestro país que están impedidos de facto de sacar dinero de sus propias cuentas cuando los saldos son inferiores a 10.000 pesos. En otro particular se despiden los diputados firmantes, presidente. Espero que tenga buena acogida la misiva. Gracias. Muchas gracias, diputado Mellado. Creo que sin duda alguna es un proyecto muy interesante y será tomado en consideración para en futuras sesiones de esta comisión el poder ser puesto en tabla. Nuevamente siempre yo he sugerido que si pudiésemos buscar la posibilidad de tener un día más de sesión, podríamos despachar más proyectos y sacar adelante más mociones. ¿Ah? Presidente, ¿lo Emociones. incluimos en tabla entonces o sugerencia? Veámoslo al final, Ya, presidente. vemos la tabla porque creo que podemos tener, tenemos el proyecto de los seguros automotrices que lo pusimos en tabla y después lo sacamos a la tabla por un tema de agenda. Entonces, al final Ya, vemos materia de tabla. Sí. Sí, sigue abierta la palabra para varios. Diputado Matheson está pidiendo la palabra. No. Ya. Bueno. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. En primer término, de fácil despacho, tratar el proyecto de ley iniciado en la moción de los diputados, señor Mellado, Calisto, de la Carrera, Manucheri, Pino y Cid, y de la diputada Cid, que modifica la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores para establecer como regla general que la entrega de estados de cuenta o informaciones periódicas relativas a productos o servicios se efectúe por medios digitales. Boletín 14.968-03. En primer trámite constitucional y primero reglamentario. Para esto le ofrezco la palabra al diputado Mellado para que pueda explicarnos el proyecto en cuestión. Gracias, presidente. Sí, es muy simple. Cada día la penetración de redes sociales, de Internet y la tecnología es mayor. Ya los jóvenes hacen todo en el celular, completamente, ¿no? Su vida está metido aquí. Y la verdad es que pueden cambiarse de barrio, de lugar donde viven, de ciudad, indistintamente. Y la verdad es que ya cuando uno asume ciertos compromisos, de repente se va y nos pasa a lo mejor a todos. Cuando llegamos a nuestras casas hay un altún de papeles, digamos, de distintas cobranzas, ¿cierto? De distintas cosas, digamos, de luz, agua, de las tiendas, etcétera. Entonces, lo que propone esto es que haya una comunicación de los estados de cuenta e información periódica a través de una casilla electrónica que uno, ¿cierto?, le coloque al comercio cuando abra esa cuenta, y si no tuviera, el comercio el que tiene la obligación al inicio de abrirte una cuenta en ese comercio. O sea, abrirte una cuenta electrónica para que tú puedas acceder a la comunicación que corresponda e ir migrando hacia una dirección digital ya a futuro, ¿ya? Este no es el proyecto de dirección digital, pero yo creo que el primer paso para luego tener una dirección digital para que tú estés en cualquier parte del mundo y tengas esa dirección digital que te puedan enviar la información desde impuestos internos, desde, que en este no es el caso, digamos, esto solamente para parte comercial, ¿cierto? De multitiendas, de bancos, etc. En los bancos ya sucede. Uno le mandan ya, pero uno tiene que acceder. Ahora aquí es al revés, que sea obligación de la casa comercial hacerlo, y si tú quieres en papel, tienes que decirlo que yo quiero en papel y no digital. Entonces es al revés de lo que hay ahora, ¿no? Ahora tú pides la cuenta a través de tu mail o de las redes sociales o como quieras, digamos, y te lo mandan en papel. Ahora es al revés. Tiene que ser a través de las redes sociales, o sea, perdón, a través de comunicación electrónica, y si tú no lo tienes o no quieres, dices que quieres en papel. Ese es muy simple. Vamos hacia el futuro, porque esto ha ido cambiando muy rápido. Entonces, adecuémonos a esto. ¿El Ejecutivo no querrá opinar algo? Muchas gracias, diputado. ¿El Ejecutivo tiene alguna opinión al respecto? Sí, está el Ejecutivo. Bueno, yo creo que
Indudablemente este es un proyecto, como bien dijo el diputado Mellado, que va en la línea correcta. Es un proyecto además que tiene una fuerte componente ecológico que permite poder generar un ahorro en el papel, que sin duda alguna hoy día son recursos que en la sumatoria de los millones de chilenos hablamos de un proyecto que tiene la capacidad de poder ahorrar todo lo que significa hoy día incluso la burocracia del desarrollo del papel. Vamos a dar lectura sí, adelante, diputado, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. A ver, yo tengo algunas dudas respecto al proyecto. A ver, entendiendo, en la sesión anterior hablamos de esto, a mí me parecía claro que íbamos, y bien lo hizo el diputado Mellado, entiendo que esto es un primer paso a una idea de poder avanzar hacia una casilla, un domicilio electrónico, un nombre que se le quiera colocar, una especie de cuenta root, ¿no? Uno podría hacer una especie de cuenta root, que alguien tenga un mail, una dirección, que lo provea, en este caso, no sé, el Estado tendría que ser, para que quede, por ejemplo, no sé, las notificaciones de deuda, pensiones de alimentos, u otro tipo de información que es relevante, que muchas veces las personas dicen no tener conocimiento, porque tenían un mail, lo cambiaron, no actualizaron sus datos en el sistema, puede ser en tesorería, en una serie de plataformas que existen hoy día del Estado, y podría existir, ¿cierto?, esta casilla única, por llamarlo de alguna manera. A mí me parece una buena idea. En este proyecto sería un paso previo, entiendo, ¿no? A mí mi duda es que, claro, porque aquí figura que en el caso del consumidor no haya proporcionado una casilla electrónica, es decir, si yo no quiero dar mi cuenta personal de Gmail, Hotmail, Congreso.cl, lo que sea, el proveedor podrá implementar sitios privados para cada consumidor, es decir, cada empresa, voy a inventar una telefónica, tiene que suministrarle un mail a la persona. Ese es el tema. O sea, porque ahí está mi duda, porque hoy día esta empresa efectivamente tiene una plataforma donde indican todo, que uno entra a la página con su root, una clave, y aparece efectivamente cuál es la cuenta. Y ahí uno puede averiguar todo, cambiarse de plan, depende de la plataforma, pero en general son todas bien avanzadas, y uno puede cambiarse de plan, hacer comparaciones, incluso hacer portabilidad, etcétera. Entonces, a mí en realidad, como con ese sentido, no sé realmente cuál puede ser la importancia del proyecto visto desde esa perspectiva, siendo muy sincero. Además, yo no sé, claro, si las plataformas, crear un correo electrónico suena sencillo, pero si son muchos clientes, también eso requiere contratar, me imagino, más espacio en los mismos servidores de las empresas. Eso podría, sí o no, afectar, por ejemplo, al aumento de un costo en las cuentas mensuales. Son dudas que tengo respecto como del proyecto. Sí, tiene la palabra la diputada Sofía Cid, después el diputado Mellado. Queremos también darle la bienvenida a nuestra subsecretaria de Hacienda y su equipo que nos acompañan para la discusión del próximo proyecto, y también siempre invitados a poder opinar respecto de estos proyectos. Diputada. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, acá lo que se pide cambiar en definitiva es que se dé vuelta lo que existe hoy día, que en el fondo sea todo digital, y si tú quieres lo pides en forma de papel. Esto podría ser en el caso de que no quisiera una casilla de la empresa o no quisiera una cuenta de esa empresa. Como bien decía el diputado Bernales, en casas comerciales uno entra con un código, tiene como la cuenta y puede revisar todos los antecedentes, pero la idea es que avancemos a la tecnología y obviamente las personas que no lo quieran hacer tengan la opción de pedirlo en papel, que sea al revés de lo que es hoy día. Hoy día también en cantidad de clientes, como bien decía el diputado Bernales, por su intermedio, presidente, hoy día la cuenta de la luz, la cuenta del agua, las cuentas, digamos, de cartolas de banco, ya llegan en formato electrónico. Yo creo que hoy día el sistema está preparado, y después de la pandemia, donde se trabajó mucho con clave única,
se trabajó mucho todo lo que era Internet, la gente que nunca había comprado por Internet lo hizo. Vemos también los supermercados que donde está el estacionamiento hoy día tienen un espacio especial para las compras por Internet que se pasan a buscar. Yo creo que vamos en esa línea y este proyecto ayuda a poder seguir potenciando esto. También se podría hacer a través de clave única. Lo que pasa es que nosotros en el proyecto no podemos incorporar esta casilla porque generaría un costo al Estado y obviamente no es facultad nuestra como parlamentarios. Eso. Sí, es que el proyecto va en beneficio incluso, diputado Bernales, de las propias empresas, producto de que tienen la obligación de enviarle a sus casas, ¿cierto? El costo de transporte, de correo, de llegar con la boleta a la casa, quizás podría incluso abaratar el servicio de esa empresa con respecto al cliente. Si el cliente lo quisiera, si nosotros todos queremos que nos envíen las cuentas a través de una casilla que yo voy a dar, y esa casilla donde esté, yo me voy a recibir, me doy por recibido, se acabó el papel, a menos que yo quiera que efectivamente lo sigan enviando por papel, que ese es un tema distinto, digamos. Pero en estos momentos es al revés, yo tengo que inscribirme en la empresa para que me lo manden electrónica. Aquí sería al revés, es obligación que me lo mande electrónica, a menos que yo quiera en papel. Y en el caso obviamente de las empresas, claro, uno puede entrar a un retail, meterse con su y saber la cuenta, pero igual tienen que enviarte a tu domicilio tu estado de cuenta. Entonces es doble costo, papel, y todo. Entonces la idea es que esa misma cuenta que está ahí, que tú puedes ingresar, ¿ya?, pueda servir de casilla, pero tienen que avisarte, ¿ya?, que venció, el vencimiento cuándo es y qué es lo que tienes que pagar y dónde tienes que ir para pagar, digamos. Eso es. Palabra Virginia del Ejecutivo y después el diputado Matheson. Buenas tardes, señores diputados y señoras diputadas. Por su intermedio, señor presidente, quería hacer presente un par de puntos respecto de la moción que está en discusión. En particular, respecto del texto de la moción, el alcance que tiene se refiere a las cuentas de servicios básicos y tal como planteaba la diputada Cid, el objetivo es dar vuelta a la regla general de forma que, salvo que se estime lo contrario, las cuentas van a llegar a direcciones electrónicas que deben proporcionar todos los usuarios de servicios básicos. Ese alcance y desde esa perspectiva parece razonable el proyecto. Hay, sin embargo, un riesgo, un segundo paso más allá, que yo quisiera hacer presente por su intermedio, señor presidente, que no tiene que ver específicamente con el alcance de las cuentas de servicios básicos, sino que tiene que ver con aquello que señalaba el diputado Bernales. Me voy a acercar un poco a las palabras que él señalaba respecto de posibles notificaciones judiciales. Nuestra legislación procesal hoy en día exige que toda notificación en cualquier tipo de juicio, la primera notificación sea siempre personal. Eso implica que debe ir un receptor, un funcionario que es un receptor, y entregar un documento, ya sea personalmente a la persona que es notificada, demandada, o fijarlo en su domicilio en caso de que no sea habida según ciertas reglas generales del Código de Procedimiento Civil. Un potencial riesgo que podría convertirse en una situación desventajosa para la ciudadanía sería que luego de que una parte importante de las personas tuviéramos una casilla de correo electrónico habilitada para recibir nuestras cuentas de servicios básicos, entonces se estimara que un paso siguiente podría ser que en esa casilla se recibieran notificaciones judiciales. Y que eso sirviera como una primera, por ejemplo, notificación judicial válida. Eso, si bien sería un avance para la cobranza de los créditos, sería una situación desventajosa para las personas demandadas, puesto que hoy en día se tiene que realizar una gestión que es más
compleja o una gestión que tiene que ver con entregar una notificación personalmente a la persona para hacerle saber de la demanda. Adicionalmente, en el evento en que se transitara hacia esto, que es, reafirmo, un paso más allá del alcance de esta moción, quiero dejar eso claro, esto va más allá del alcance de la moción, pero es algo que uno podría aventurar que podría ocurrir. Podrían darse situaciones de nuevo desventajosas para las personas que podrían dejarla en desventaja para su defensa judicial, porque una persona, digamos, podría entregar un correo y luego desentenderse de esa casilla y posteriormente ser notificada de acciones judiciales en esa casilla y no enterarse de ello nunca. Entonces, esa posibilidad, ese riesgo insisto, es un paso que va más allá del alcance de este proyecto, pero que podría resultar como una situación habilitante, es lo que yo quería exponerles por su intermedio, señor presidente. Gracias, doña Virginia. Yo solamente un pequeño alcance. Por lo que entiendo, el proyecto no dice relación con las notificaciones judiciales, sino que dice relación con productos y servicios, que estaría claramente asociado más a los productos de servicios básicos, a luz, agua, gas y a ese tipo de servicios financieros, productos comerciales. Entonces, creo que es importante señalarlo. Diputado Matheson tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Primero, consultar, ¿el proyecto tiene fácil despacho? No, pero vamos a hacer al tiro. Sí, o sea, son 30 minutos, fácil despacho. Sí, es fácil despacho, 30 minutos. Pero no necesariamente... Lo que pasa a mí, bueno, me surgen ciertas dudas o inquietudes por lo menos, porque sucede con los adultos mayores que no manejan internet, o sea, como que se le complica un poco el sistema por una parte, ¿no es cierto? O gente que vive en áreas donde no tiene acceso a internet. Y también con el tema de los arrendatarios. Si usted inscribe una cuenta para hacer, o tiene una casilla de correo para que le llegue la cuenta, cuando arrienda un departamento, ¿qué sucede cuando se va del departamento? ¿Cómo cambia la dirección de correo al haber un nuevo arrendatario? Lo más probable lo más probable que suceda es que uno se dé cuenta del tema cuando le vayan a cortar la luz, por ejemplo, o cortar el agua. Yo creo que hay que darle una vuelta. Yo digo el proyecto puede ser muy bueno, pero yo creo que hay que darle una vuelta para poder solucionar algunos temas que se van a presentar sin duda a adultos mayores, como yo les decía, o personas que arriendan casas, departamentos, por poner dos ejemplos. Gracias, diputado Matheson. Creo que son alcances importantes los que usted ha señalado, y podemos alterar quizás el cronograma y aprobar en general el proyecto y darnos un plazo para hacer indicaciones justamente para poder atender a este tipo de situaciones que... ¿Cómo? Sí, diputado Sí. Mellado tiene la palabra. Sí, en todo caso lo dice el proyecto, porque aquí la norma jurídica podrán, dice, pero que deberán enviarse a través de medio electrónico, salvo que el consumidor manifieste de cualquier forma su voluntad de recibir las comunicaciones a través de medios físicos, de lo que el proveedor deberá dejar constancia por escrito y firmada por el consumidor. O sea, no hay un tema unilateral de que se va a colocar un medio electrónico y se va a desentender del cliente. Además es su cliente, así que tiene que estar constantemente atendiéndolo, de eso se trata. Si el tema es para evitar, ¿cierto?, todo el tráfico de papel, la papelería, como usted bien decía, presidente, ¿cierto?, todo el costo que significa que a lo mejor eso puede redundar en beneficio de los consumidores.
Diputada Baise tiene la palabra. El diputado Barrera me había Sí. solicitado antes, disculpe, diputada, y después tiene la palabra. Diputado Barrera, sí, porque me había solicitado antes. Es solamente una pregunta que me parece bien el proyecto. Claro que tengo un par de dudas. Dice de que la empresa podrá, ¿cierto? Podrá empezar a enviar, o sea, un ejemplo, yo soy el dueño de la empresa y digo ya desde mañana no voy a mandar más boletas, voy a mandar correo electrónico. Primero, ¿qué pasa con las personas que no tienen correo electrónico? Sí, pero cuando yo voy a partir, cuando yo tomo la decisión de hacerlo. Entonces dice de que la empresa puede crear una especie de base de datos, una cosa así con correo, En el inciso algo así dice. el articulado, la mayor comprensión. Sí, procedamos, por favor, No, secretario, pero lo a la leí, espera, lectura deja ver la parte. Vamos a ver lectura, presidente, como usted lo ha dispuesto, al artículo único del proyecto, por favor. No, pero mira, dice, en el caso que el consumidor no haya proporcionado la casilla electrónica, como le estaba preguntando, en la relación con el proveedor podrá implementar sitios privados para como consumidor dentro de la plataforma que administra. Pero ¿a dónde voy yo? ¿Qué es lo que pasa principalmente con el adulto mayor? Que lo decía recién también, parece el diputado Matterson a través de su intermedio, que claro, un día le van a dejar de llegar su boleta, y se va a enterar quizás cuántos meses después que tiene que ir a la empresa a decir de que no quiere que le manden los correos y no quiere que nadie le cree un correo tampoco porque lo quiere recibir físico. Porque siempre cuando uno anda en la calle y se topa cuando hay beneficios, cosas así, los más perjudicados con el tema de la tecnología son los adultos mayores. Entonces, difícilmente vamos a poder hacer de que ellos se acojan a esto. Y por lo tanto, o sea, coloquémonos en el fondo en el hecho de que parte esto. Mañana ya yo no mando cómo se van a enterar cómo se van a enterar primero que nada los usuarios que no tienen correo electrónico, cómo se van a enterar los adultos mayores que no van a querer recibir tampoco por correo electrónico, sino que van a necesitar que se haga de manera física. Diputada Flor Baise y después diputado Lavín me solicitó la palabra. Sí. Sí, presidente, yo no sé si se escucha. Sí, yo creo que aquí a mí no es coincidente cuando dice podrán enviarse a través de medios y después dice salvo que el consumidor, porque ahí ya en los dos casos queda que puede ser una u otra, debería ser deberá, y ahí entraría el salvo que, ¿cierto?, en redacción. Pero yo también el tema es en relación a lo que dice también el diputado Barrera, porque yo creo que el foco es al revés, dice, salvo que digan que quieren mantener físicamente, y claro, si hablamos de las personas, en este caso adultos mayores, y no solamente adultos mayores, sino que las personas rurales, que viven en localidades rurales, que son muchas, en el caso de las que yo represento, a ellos como que esto les caería no sé de dónde, que les van a cambiar el sistema, o sea, al revés, para los que quieren virtual o digitalizar, es lo que deberían decir, nosotros queremos esta fórmula, porque los otros les vamos a cambiar todo su esquema y pueden enterarse efectivamente después de mucho tiempo, porque aquí las empresas respectivas tendrían que hacer ese sistema que tiene que ser muy eficiente para que llegara a todos a consultarle si quieren una u otra fórmula de seguir. Y si yo me pongo en el caso de ir a todos los campos, porque son localidades rurales muchas, yo creo que se demora un tiempo esto. O sea, creo que ahí está el tema, cómo se hace el traspaso y esta opción de los consumidores o de las personas. Ese es mi pero el proyecto lo encuentro bueno, de todas maneras. Diputado Lavín me había solicitado la palabra, después el diputado Mellado. Gracias, presidente. Yo creo que todas las empresas de servicios van hacia esto, en el fondo. Hay muchas cuentas que a mí me llegan al correo, imagino que esto es un tema también generacional. La gente más joven, las empresas siempre le ofrecen la posibilidad de enviar a través de medios digitales, imagino que la mayoría de la gente también opta por ello, pero creo que este proyecto complica mucho las cosas. Además que dice el consumidor, si no ha proporcionado una casilla electrónica, ¿cierto?, el proveedor podrá implementar sitios privados. O sea, imagínate que tengo ingresar a un sitio para poder ver su cuenta de la luz, después tener que ingresar a otro sitio para poder ver la cuenta del agua. Yo creo que es muy complejo. Yo creo que este es un cambio que se está dando, pero se va a dar en el tiempo. Yo creo que las más interesadas son las empresas y por lo mismo siempre ofrecen la posibilidad de hacer a través de poder enviar a través de medios electrónicos. No sé si sea muy bueno intentar meterse en esto o acelerarlo o buscar la manera de hacerlo. Se le apagó el micrófono, diputado.
creo que así como está, enreda más bien el procedimiento de comunicación de cobranza. Sí, diputado Mellado. Sí, presidente, sí. La verdad es que estamos con las mismas inquietudes que en el año 90 sucedió cuando Impuesto Interno empezó con las declaraciones de impuestos, tanto la boleta electrónica, etcétera. La misma manera, hoy ya no hay papel en la declaración de Impuesto Interno, no existe papel, ¿no? Y creo que es importante ir caminando hacia allá, que no nos pille, ¿cierto?, de que la legislación nosotros estamos atrasados. Lo que vamos a hacer es que deberán, pero tiene que haber un proceso, ¿cierto? Obviamente en las empresas que tienen que quedar por escrito cuando una persona da su consentimiento, digamos, o no lo da, pero tiene que haber un proceso comercial, llamemos así, de la empresa para poder agilizar. Y la empresa lo va a tener que realizar si es que quiere efectivamente quedarse dentro de la ley. Pero si nos hubiéramos quedado con las mismas inquietudes que tenemos ahora, Impuesto Interno no hubiéramos hecho nada electrónico, digamos. Estaban las mismas inquietudes en el año 90, las mismas. Algunos no habían nacido a lo mejor, pero la verdad es que Impuesto Interno en ese tiempo había que adelantarse, y yo creo que aquí este proyecto, a lo mejor modifiquemos algunos artículos, veamos, digamos, algunas indicaciones, pero no nos quedemos en el pasado, digamos, y vamos efectivamente a generar un tema electrónico. Si va para allá, lo que decía Joaquín, claro, el tema es etario quizás, en algunos que es más rápido para hacerlo. Yo partí diciendo que los jóvenes de mi edad, mis hijos, ya viven metidos aquí, digamos, todo lo hacen a través del celular. Todo es tecnológico para ellos. El papel ya prácticamente no existe, digamos. Entonces, hay otros que no. Entonces, en esos que no, hay que resguardarlo, digamos. Yo creo que por ahí podemos ir, pero tenemos que ir legislando para allá. Bien, diputada Ana María Bravo, diputado Bernales, diputado Morales y después diputado La Carrera. Gracias, presidente. Yo lo que vería como solución acá a esas aprehensiones relacionadas al cómo una persona se va a enterar de pasar de lo digital a papel, o de tener que señalar que por favor quiere continuar con las cuentas en papel, es establecer un proceso de transición, un periodo de transición para poder ir generando este cambio. Además tenemos que pensar que, claro, como bien se ha dicho también, cada día las personas piden más o acogen ese ofrecimiento que realizan los distintos proveedores de acceder a sus cuentas vía correo electrónico, y generalmente uno va a continuar con el correo electrónico de uno, porque te llega todo ahí. Entonces, también no es una generalidad el que estos proveedores tengan que crear esta casilla. O sea, yo creo que también va a ser como la excepción a la regla. Gracias, presidente. Gracias, diputado Bernales. Sí, presidente. A ver, primero que todo, bueno, agradecer la intervención del Ejecutivo del Ministerio de Economía, porque claro, yo planteé, de acuerdo a lo que conversamos en la última comisión, en medio de la votación del proyecto que viene después, justamente este proyecto que tenía que ver con una casilla única, y por eso se habló, cierto, de los temas judiciales, que se dejó bien en claro, no está en este proyecto, esto es solo para las cuentas de servicios básicos. Ahora, tratando de desenredar todo lo que hemos conversado, entiendo que justamente el espíritu, y yo me quedo con esa parte del proyecto, es que la regla general hoy día sea primero, la primera opción, la digital, y la segunda, el papel. Estamos ahí, yo creo que eso es básicamente que cuando uno contrate, la empresa, cierto, tenga como una prioridad lo electrónico, y si alguien no quiere, de un sector rural, un adulto mayor, dice yo prefiero seguir con el papel. Como dice el diputado Lavín, ya eso ocurre en muchas compañías, de hecho uno puede ver y pasar de hecho a un modo digital, pero igual uno podría recalcarlo y legislar al respecto, para no cerrarnos como la idea. En el segundo párrafo, que tiene relación con el proveedor podrá implementar sitios privados para cada consumidor, yo creo que eso ya está resuelto, porque hoy día, como señalaba las empresas, uno entra a BTR, cualquier telefónica, con un root, una clave, y uno ve sus cuentas, ve los saldos anteriores, como decía, puede cambiarse de plan. Por lo tanto, como no se especifica que sea un mail u otra cosa, ese sitio privado se entiende también que eso podría ser esa plataforma. Es decir, yo no quiero que sea digital, bueno, usted cada mes va a tener que entrar a esta plataforma y rastrear sus datos. Por lo tanto, el segundo párrafo, para mí por lo menos,
ya estaría resuelto. Hoy día yo creo que todos tienen estos sitios. Entonces, raya para la suma, yo creo que si habríamos que votar algo o poder revisar, tendría que ser lo primero. Es decir, que sea una prioridad lo digital y tener como opción el papel para quien quiera. Eso, presidente. Gracias, diputada Morales. Gracias, presidente, por su intermedio. Primero, felicitar la iniciativa, creo que es una buena idea. Creo que también vamos caminando paralelamente en el Estado en este camino. O sea, entiendo que hay un proyecto de ley, hace poquito volvimos a revisar el cronograma, pero para también avanzar la digitalización de los procedimientos administrativos. Pero me acuerdo que en esa discusión que se dio en ese minuto, que la tuvimos en la Comisión de Gobierno Interior, un tema que se levantó era ciertos grupos que podían quedar desprotegidos. Yo lo escuché un poquito antes igual en sus intervenciones, que creo que sería importante que prestar atención. Efectivamente el tema de la tercera edad, en caso de impuestos internos se avanzó, pero hay mucha población que está exenta hoy día del pago de impuestos y que por tanto no ha tenido que enfrentarse a eso. Entonces quizás es bueno levantar ahí números para ver o evaluar qué ocurrió en caso de la tercera edad y en ese sentido quizás en las indicaciones o pensar en que la implementación se tenga mucho cuidado con eso y recoger la experiencia que se ha tenido en la implementación de la ley que se aplica para el Estado. Y lo segundo que no me queda claro es el tema de los cobros extrajudiciales, qué ocurre en esos casos, si aplica o no, o dejarlo bastante claro que en ningún caso puede ser de esa manera, porque efectivamente en el caso que alguien no actualice su correo electrónico, pues no, ya. Solo viene de servicio, entiendo. Sí. Tiene que encender el micrófono, secretario. Pero el cobro que puedan hacer extrajudicial esas empresas para interrumpir la prescripción, pero extrajudicial antes del cobro, que creo que eso se puede hacer por correo electrónico y ahí habría que tener cierto cuidado. Lo dejo como una inquietud porque no tengo la respuesta. Muchas gracias, presidente. Sí. Secretario, me ha pedido la palabra. No, presidente, quiero recordarle a los señores diputados que el fácil despacho dura 30 minutos y estamos en el plazo. Para continuar se requiere unanimidad para extender los 30 minutos de fácil despacho, para que tome una decisión, si se vota en general, se establecen las indicaciones o la decisión que tome la comisión. Pero sí, tengo dos palabras pedidas, el diputado Lacarrera y el diputado Lavín. Solicito unanimidad acá para que extendamos el fácil despacho, para que pueda intervenir el diputado Lacarrera y el diputado Lavín. Tenemos acuerdo, lo extendemos por 10 minutos. Diputado de Lacarrera. Buenas tardes, gracias, presidente. Esto es muy breve, solo para recordar que esto va muy en la línea, este proyecto lo ha hecho por el Estado para la digitalización de los trámites y notificaciones del Estado. Y si se requiere buscar o andar en más detalles, yo le sugiero ver la discusión de la ley 21.180 que modifica el artículo 46 de la ley 19.880. Y lo otro, solo hacer un comentario, que la semana pasada, conversando con la CNF, le pedíamos mandar correo electrónico notificando la consulta en el registro de la deuda, argumentando ahí mismo que no costaba nada hacerlo. Entonces yo creo que de alguna manera estamos enredando aquí algo que es bastante simple y obvio. Lo digital va por delante del papel y por lo tanto lo que pretende el diputado Mellado y que nos ha invitado a participar en este proyecto es justamente avanzar en la dirección que es irremediable que se va a avanzar en esa dirección, independiente de las dificultades que tienen hoy los adultos mayores, pero más la van a tener si todo se digitaliza y ellos no participan. Entonces creo que no podemos detener este proyecto porque los adultos mayores van a tener problemas gradualmente. Ellos van a ir accediendo y teniendo que comunicarse en este mundo, porque si no son analfabetos digitales. Así que yo creo que nos enredamos un poquito y a mí me parece que, como dice el diputado Barrera, la mayoría de las empresas ya tienen su sitio y aquí esto lo que busca es copar, llenar un espacio que todavía no está lleno, que es el del ahorro de papel y ponerlo de la carga en la empresa y no ponerse la carga en el usuario. Así que yo creo que sugiero que el fácil despacho es que no nos enredemos. Diputado Lavín. Sí, yo estoy de acuerdo con salvar los árboles, pero hay cientos de miles de personas que hoy día no tienen correo ni tienen acceso al mundo digital. O sea, nos pasa a nosotros día a día en el trabajo territorial. Cuando la gente quiere sacar su carnet, yo me vacuno, hay que crearles un correo en el fondo para que les pueda llegar la información. Entonces, son cientos de miles de personas que no tienen la opción. Además, aquí se le está dando la responsabilidad
a las personas, ¿cierto? Se les dice cualquier voluntad de recibir su comunicación a través de medios físicos, el proveedor deberá dejar constancia por escrito, o sea, deberá haber una constancia escrita y firmada por el consumidor. O sea, además estamos dando la responsabilidad al consumidor de que tiene que ir, dejar constancia de que él quiere seguir recibiendo como lo hacía antes. A mí me gustaría, antes de votar este proyecto, escuchar a alguna asociación de consumidores y ver cuál es su opinión. Sí, diputada Cid, me había solicitado la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Mira, yo entiendo las aprensiones, yo creo que se puede colocar tal vez una gradualidad o que no sea responsabilidad del consumidor, pero yo creo que hoy día muchas personas ni siquiera leen el papel que llega a la casa. Muchas personas, inclusive adultos mayores, tienen el pago automático en las cuentas del banco. Entonces yo creo que tenemos que avanzar hacia la tecnología y también recordemos que en el periodo de pandemia, sobre todo los adultos mayores, se logró traspasarle a cada uno de ellos la clave única. Se avanzó mucho en eso. Yo creo que hoy día, así como los permisos para salir y todo ese tipo de cosas, yo entiendo a través suyo, presidente, por intermedio suyo, al diputado Lavín, aquí a la diputada, que claro, son lugares rurales, son personas adultas mayores, pero yo creo que tenemos que ir avanzando en eso. Tal vez, como decía el diputado Lavín, no dejarlo a criterio del consumidor, porque muchos ni siquiera van a saber que les van a preguntar o que se hizo el cambio. Pero creo que el proyecto va en la línea de lo que tenemos que ir avanzando en términos de tecnología. Eso, presidente, gracias. Sí, solo yo creo que efectivamente el espíritu de este proyecto va, a mi juicio, en la línea correcta. Es un proyecto que tiene una intención que creo que va acorde a los desafíos que nos ponen los tiempos hoy día. Indudablemente creo que todas las intervenciones con las aprehensiones que existen en el proyecto a mí me hacen sentido mucho y por lo mismo creo que tenemos que trabajar en las indicaciones. Quizás podemos buscar, como decían algunos, la gradualidad. También es posible que podamos nosotros invertir quizás un poco y la ley o el proyecto y señalar que las empresas deberán contar con una vía digital por obligación, por ley, y que la gente pueda suscribirse a esa vía digital. También puede ser una fórmula, es decir, que continuemos por defecto con el papel, pero que obliguemos a que todas las empresas tengan la posibilidad de que cualquier persona que solicite su boleta digital, no obstante, como bien decía el diputado Lavín, hay algunas que lo implementan, hay otras que no la implementan, eso queda hoy día al arbitrio de las personas. Es posible indicar el proyecto con algún tipo de indicación, valga la redundancia, en estas líneas que pueda salvaguardar los intereses de los adultos mayores, de la gente rural, pero como bien decía la diputada Cid, creo que ya hay muy avanzado en esto. La gente normalmente hoy día va con el número simplemente, con el RUT a pagar las cuentas del teléfono, no el papel llega simplemente para saber cuánto es el monto, pero el pago muchas veces se está haciendo ya de una manera media digitalizada, va sencillito, va a estos lugares, a caja vecina, a hacer los pagos. Lo que yo propongo es que hagamos un fácil despacho ahora, votemos en general el proyecto de ley y generemos un plazo acotado para poder consensuar indicaciones que puedan mejorar y salvaguardar los intereses que aquí se han expresado. Entonces, presidente, ¿lo votamos en general? Sí, votemos en general el proyecto. En votación general... Diputado Lavín tiene la palabra. El boletín. Sí, yo también comparto el espíritu del proyecto, pero siento que no sé por qué vamos tan rápido, sin escuchar quizás experiencias de empresas que están haciendo esto, sin escuchar la evaluación de consumidores. No sé por qué hay un apuro especial en votarlo en general, después no vamos a poder escuchar a nadie. Es como, claro que entre nosotros, sin escuchar a nadie que esté inserto en este mundo, que se va a ver afectado positivo o negativamente por este proyecto, de su opinión. Diputada Baiza.
No sé cómo poder tener información, porque aquí decimos todos que todo vaya digital y que todos pagamos digital, todo, pero ¿cómo tener cifras realmente de saber cuánta gente es la que paga digital o cuánta paga papel, digamos, o sea, presencial? Porque a lo mejor estamos especulando, decimos que estamos especulando, pero a mí me gustaría tener esos datos para saber si estamos legislando para las mayorías o no. Sí. Subsecretaria, tiene la palabra. Sí, por su intermedio, presidente. Solo quería quizá aportar información respecto a los datos. Uno podría buscar información de iniciativas similares que se han ido implementando hace poco para saber realmente el impacto que tiene esto en las comunidades rurales o las personas mayores, ¿sí? Para poder evaluar bien el tamaño del problema, ¿sí? Creo que la experiencia del Estado puede ser el primer aporte, pero también hay otras iniciativas. Yo tengo entendida que el laboratorio digital que está en la Secretaría General de la Presidencia, no estoy segura que estoy usando el nombre correcto, pero ese departamento ahí que tiene todo el objetivo de digitalización del Estado tiene información que podría de repente venir a informar y ser insumo importante para tomar una decisión. Sí, me parece razonable que podamos, por acuerdo de esta comisión, quizás posponer la votación en general, que podamos en la próxima sesión escuchar a las asociaciones de consumidores, a ODECU, con ADECUS, por ejemplo, que son dos instituciones que siempre pueden aportarnos a este debate, y que con posterioridad a eso hagamos la votación en general y señalemos un plazo para generar indicaciones que puedan mejorar el proyecto. Presidente, o sea, lo votaríamos necesariamente en general en la próxima sesión. Sí, ¿tenemos acuerdo? Sí. Y eso depende de la SECPRES. Gobierno digital, sí, de la SECPRES. El micrófono, diputada, para que quede registro. Hay un proyecto, hay una ley que establece un plazo, que son como 5 o 6 años, para pasar todos los procedimientos administrativos, incluidos los municipales, a digital, y que está llevando ese departamento que señalaba la subsecretaria. Y hace 3, 4 meses tuvimos que votar la Cámara para para aplazar todo ese proceso por distintas dificultades debido a la pandemia y otras. Entonces sería bueno recoger esa experiencia, invitarlo, junto también creo que el CERNAC, para que nos cuenten también si hay algunas dificultades que ellos han podido o conocen de reclamos o demandas de consumidores en el uso de casillas digitales y de notificación por esta vía. Muchas gracias. Gracias, diputada. Me parece bueno que tomemos el acuerdo de poder también invitar al laboratorio digital para la próxima sesión, más las asociaciones de consumidores y CERNAC. Además tenemos nuevo director, entiendo, nombrado por el CERNAC, que sería bueno también aprovechar de conocerlo. Si pudiese venir presencial sería una buena cosa para que los diputados puedan conocerlo, y que podamos votar en general el proyecto de ley. De paso también si podemos suscribir el acuerdo para que podamos oficiar a este laboratorio para que nos envíe los datos respecto de la digitalización. Eso, ¿tenemos el acuerdo para esto? ¿Al laboratorio lo invitamos o lo oficiamos? No, lo vamos a invitar y lo vamos a oficiar también, que nos envíe los datos de digitalización que tiene. Listo. Entonces, sí, para la próxima sesión. Para continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado, un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que crea registro de deuda consolidada, boletín 14.743-03, en primer trámite constitucional y primero reglamentario. Se encuentran invitados en la discusión en particular del proyecto el señor Ministro de Hacienda, don Mario Marcel, quien se excusó, y concurre la Subsecretaria de Hacienda, señora Claudia Sangüesa, y sus asesores Tomás Pintor y la señora Catalina Codú, discúlpeme.
También asiste el comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero, señor Kevin Cowen Logan, junto al director general de Regulación Prudencial, señor Luis Figueroa. El ministro de Economía y Fomento se excusó. Secretario, podemos continuar con la votación que tenemos. Presidente, para contextualizar, quedamos en el artículo 4 del proyecto de ley, que está en la página 7. Vuelvo a reiterar que quedamos en el artículo 4 del proyecto de ley sobre registro de deuda consolidada, que se encuentra en la página 7 de nuestro comparado, elaborado por la Secretaría. Y ese artículo 4 presenta una indicación complementaria. Si usted autoriza para que Carolina lea... Autoriza para que doña Carolina pueda leerlo. Carito. Sí. Indicación 11, el diputado Daniel Manuchari y la diputada Ana María Bravo. Al artículo 4, para agregar en su inciso primero, a continuación de la expresión estado de cumplimiento, la expresión comportamiento de pago. No, pero hay que leer el artículo. Cuarto. Del proyecto. Ya. Perfecto. ¿Del texto del proyecto? ¿Ah? No. No. No, porque retiraron la indicación finalmente. Ya. Sí, está retirada la indicación 8. No me ponga nervioso, pues, diputado. La retiramos con el acuerdo que el Ejecutivo iba a presentar una indicación. Confiando en redacción del diputado Manuchari. Bueno, el diputado la intensa la Secretaría, ya, pero no importa. Pasamos al artículo 4 del texto del proyecto de ley. Artículo 4. Obligación de informar. Los reportantes deberán informar a la Comisión todas las obligaciones reportables de acuerdo a lo definido en el artículo 2 de la presente ley, especificando la identidad del deudor, su naturaleza, principales términos y condiciones, plazos, garantías constituidas, estado de cumplimiento y toda otra información relacionada que pueda determinar la Comisión. Por su parte, la Comisión podrá exigir a los reportantes los antecedentes que resulten pertinentes para complementar, actualizar o confirmar la información proporcionada. Todo lo anterior en la forma, plazos, periodicidad y condiciones que la Comisión establezca mediante norma de carácter general. La entrega de información de los reportantes realiza a la Comisión no requerirá consentimiento del deudor. Los reportantes deberán proporcionar información actualizada, exacta y completa. La no remisión o la remisión tardía, desactualizada, inexacta, incompleta, con formato distinto al previsto en la normativa vigente podrá ser sancionada de conformidad a lo señalado en la presente ley y deberá ser sancionada por el reportante dentro del plazo que señale la respectiva resolución sancionatoria. El cual no podrá ser superior a 15 días hábiles bancarios desde la notificación de la resolución. No obstante, el indicador de inciso anterior y la Comisión podrá, en caso de contar con antecedentes suficientes, ordenar la actualización o rectificaciones o complementaciones que estime pertinente aún antes de resolver eventuales procesos sancionatorios que inicien efecto con el fin de mantener la integridad y continuidad del registro. No importa. Carito, hay que leer la indicación complementaria. A ese artículo, el artículo 4 tiene una indicación complementaria. Sí, la indicación número 11, el diputado señor Daniel Manuchari y de la diputada señora Ana María Bravo, al artículo 4 para agregar en su inciso primero, a continuación de la expresión estado de cumplimiento, la expresión comportamiento de pago. En discusión, diputado, señor presidente, el artículo 4 con la indicación complementaria. Sí, el fundamento de esta indicación es el poder ampliar la información que se entrega y poder incluir el análisis financiero de riesgo que se hace del deudor por parte del reportante. Entonces ponemos en votación el artículo... El Ejecutivo. 4 con la indicación. Subsecretaria. No puede. ¿No quieren sacar los notas? Tiene la palabra la subsecretaria. Sí, la opinión del Ejecutivo es que este concepto de comportamiento de pago no tiene una definición objetiva obvia y por lo tanto no debería estar incluido acá. Sí está en el artículo el estado de cumplimiento, que además es
relevante o parecido, ¿cierto?, a comportamiento de pago. Sin embargo, aquí está mucho más objetivo, porque estado de cumplimiento cumple o no cumple, ¿sí? Entonces, pensamos que puede ser confuso quizás dejar ese concepto ahí. Sí, pues, diputada, si tiene el consenso, podemos retirar la indicación. Sí, atendido lo que señala el Ejecutivo en cuanto a posibles problemas de interpretación de la norma, yo considero que... Retira, entonces... Entonces se vota... los autores retiren la indicación, entonces se vota el artículo 4 pura y simplemente como consta en el proyecto que fue leído recientemente por Carolina. Artículo 4 en votación. Diputado Barrera. A favor. Diputado Bernales. Bernales. Diputada Bravo. A favor. Diputado Calisto. A favor. Diputada Cid. Diputado don Gonzalo La Carrera. A favor. Diputado La Carrera, por favor, no se escucha. A favor, a favor. A favor, ya. Diputado Lavín. A favor, ya. Diputado Lavín, a favor. Diputado Mateson. A favor, ya que no se entiende. Diputado Mellado. A favor. Diputada Morales. Diputado Pino. ¿Ah? Diputado Pino. ¿No se escucha, diputado Pino? A favor. Sí, a favor. Señor presidente. A favor. Diputado Bernales. Resultado de la votación. 12 votos a favor, 0 en contra, 0. Se aprueba la indicación. Por Se aprueba el unanimidad. artículo, por unanimidad. Ahora viene un artículo, que el 5, que tiene, bastante importante este artículo, sobre acceso a la información, que tiene numerosas indicaciones, que tenemos que ir bastante lento en este artículo, porque tiene indicación a casi todos los incisos, que es el acceso de los reportantes. Lo leemos el artículo 5 completo y después vamos viendo las indicaciones una por una, que son, hay muchas indicaciones a los mismos incisos, así que, Carito, por favor. Artículo 5. Acceso de los reportantes. La Comisión otorgará a los reportantes acceso al registro. Los reportantes solo tendrán acceso a información de obligaciones reportables de deudores específicos que identifiquen en los requerimientos de información que realicen el acceso al registro, ya sea que dichas obligaciones se encuentren vigentes o se hayan extinguido. Sin embargo, no podrán tener acceso a información sobre obligaciones reportables que se hayan hecho exigibles o extinguido, lo primero que ocurra hace más de 5 años. Si la obligación reportable fuere pagadera en cuotas, el referido plazo se considerará respecto de la fecha en que se haya hecho exigible o extinguida la obligación de pago de cada cuota. El registro no podrá dar acceso a información que permita identificar a los acreedores de las obligaciones reportables. Para tener acceso a la información referida en el inciso anterior, los reportantes deberán contar con el consentimiento previo y expreso del deudor. Los reportantes serán los exclusivos responsables del cumplimiento de esta obligación. Con todo, los reportantes no requerirán del consentimiento del deudor para tener acceso a la información que se refiere al incumplimiento de obligaciones reportables y a la identidad del deudor de dichas obligaciones. El reportante tendrá la obligación de mantener la reserva de la información obtenida del registro y, una vez cumplido el propósito señalado en el artículo 1, deberá eliminarla. Sin perjuicio de lo anterior, los reportantes podrán acceder a información anonimizada de grupos de deudores sin necesidad de consentimiento de los deudores, de conformidad a lo que señala la Comisión mediante norma de carácter general. Eso sería, presidente. Presidente, al artículo 5 hay 3 indicaciones al inciso primero, o dos indicaciones. Carito, la número 12, de las diputadas Cid. Sí, de las diputadas señora Sofía Cid y Flor Baice, y de los diputados señores Joaquín Lavín, Cristian Mateson y Daniel Manuchari. La indicación 12, que es para incorporar
al final del inciso primero del artículo 5º del proyecto, luego de la palabra registro, la siguiente frase, coma, debiendo comunicar al titular de los datos este acceso, así como el nombre del reportante y el propósito por el que se ha solicitado la información. Y lee la otra indicación, porque son las dos del mismo inciso, por favor, Carito. El diputado Daniel Manuchari y la diputada Ana María Bravo, también al inciso primero del artículo 5º, para agregar después del punto aparte, que pasa a ser una coma, la siguiente expresión, debiendo notificar la solicitud a los deudores identificados en los requerimientos de información que reciban. No sé si vamos viendo inciso por inciso y vamos dando la indicación. Sí. Presidente. Sí, el diputado Lavín tiene la palabra. Son las dos muy parecidas, pero yo voy a hablar por la que firmé. Pero estas también están relacionadas con lo que iba a redactar el Ejecutivo. Entonces, tienen que ver con el mismo tema. ¿Cómo se va a comunicar a las personas que se accedió en el fondo a su registro? Quedamos a la espera. Solamente para nosotros podemos retirar la indicación, la segunda indicación. Y la diputada Ana María Bravo, si gusta, podría suscribir también para que quede en la historia la otra indicación. Sí, yo suscribo la número 2. Nosotros retiramos la indicación. Retira la 13. Sí. El diputado Manuchari y la diputada Bravo retiran la número 13 para que quede constancia en acta. Y subsecretaria, tiene la palabra. Sí, lo que ocurre es que estas indicaciones se refieren más bien al tema del acceso a la información, que está tratado en el artículo 7 del proyecto de ley. Y este artículo es más bien del acceso de los reportantes. Sí. Entonces nosotros, el Ejecutivo, lo que hizo es, por eso recomienda en el fondo no aprobar estas indicaciones, porque tiene, si quieren, lo que podemos hacer es leer el artículo 7 y ver la indicación que nosotros proponemos para el artículo 7 ahí, que tiene que ver con cómo se accede a la información. ¿Cómo se notifica a las personas? Exacto, cómo se notifica a las personas que quieren, o sea, que pueden compartir su información entre los reportantes y eso. Y eso está en el artículo 7. Y ahí donde proponemos una redacción, ¿sí? La indicación número 25 y la 26, que es larga. La indicación 25, indicación 26. Del artículo 7. Que es respecto del reporte trimestral. Y la notificación. Y el Ejecutivo, subsecretaria, ¿cómo está pensando la notificación? Por correo. Sí, hagamos eso para ver si efectivamente está en la línea. Sí, dice la comisión. Perdón, ¿la leo? No, la lee la secretaria. Presidente, dígame usted. Que la lea Carito. ¿La cual, la 25? Vamos a hacer lectura de la indicación 25. No, ¿Cuál? ¿Pero no es la que están en el comparado? Ah, mandaron un comparado aparte. Ah, pero es que mandaron un comparado de 65 páginas, así que no... Indicación número 26, ¿reemplazaría entonces la que está acá? Ah, ya, perfecto. Sí. Entonces, en reemplazo a la indicación 26 del Ejecutivo, del comparado que tenemos, sí, estaría la propuesta igualmente del Ejecutivo. Esta es la página 15 de nosotros, que no es la misma, obviamente. Que es que acá dice indicación 26, indicación 26, pendiente, es este. Ah, ya, perdón. La comisión deberá notificar a los deudores y por el medio que estime más oportuno del acceso de instituciones reportantes a su información contenida en el registro. La notificación deberá incluir, a lo menos, la individualización del consultante, la fecha y hora de la consulta.
Adicionalmente, el deudor podrá solicitar a la Comisión el envío de un reporte trimestral con la información a que se refiere este artículo. Al solicitarlo, el interesado deberá autenticarse de la forma señalada en el inciso tercero, indicando una dirección de correo electrónico o un medio tecnológico mediante el cual pueda recibir periódicamente dicha información. Solo será obligación de la Comisión notificar a los deudores que se hubieran registrado previamente en la plataforma que la Comisión habilite con este propósito, sin perjuicio de la facultad de la Comisión de celebrar convenios con entidades públicas con el objeto de obtener la información de contactos de deudores. Sí. Esa indicación no la van a ingresar formalmente. Sí, no, lo que es más rápido es que el Ejecutivo haga la propuesta y sea suscrita por algunos diputados de esta comisión. Sí, se ingresa formalmente, de todas maneras. ¿Tendría que el Ejecutivo retirar su indicación? Sí, diputado La Carrera tiene la palabra. Tengo una dificultad y quería pedir que recapitulen porque como no recibimos el mismo comparado, es un enredo. No... Sí, el Ejecutivo está dando lectura de esto porque eso no está incluido en el comparado, sino que está... Es una propuesta, no son indicaciones. Sí, no son indicaciones, sino que son... o sea, lo que pasa es que, claro, el Ejecutivo no las tiene ingresadas como indicaciones, es una propuesta y para, podríamos decirlo, fácil despacho, lo que aquí podemos hacer es que el Ejecutivo lo presenta escrito y es suscrito por algunos parlamentarios, los que quieran suscribirlo, y de esa manera lo damos por presentado. Diputado Mellado. Entonces que la indicación del Ejecutivo, la número 26, se retira. Yo retiraría la 28, que es mía, con la Sofía, que también hablábamos de lo mismo, digamos, incluso colocábamos otro formulario. ¿O el Ejecutivo la retira formalmente? ¿La reemplazamos por otra? Si se... Pero eso habrá que retirarla primero para después... La pueden ingresar formalmente. Las nuevas. Sí, sí. Lo que sea más no, fácil. Es más fácil que nosotros la suscribamos y chao, porque si no usted no... Nosotros no... yo entiendo que tiene un procedimiento administrativo el ingreso de indicaciones por parte del Ejecutivo, no es que... Ustedes se pueden incluso modificar. Tiene que ser firmada por el ministro, no sé si... Basta que el Ejecutivo retire sus indicaciones, pero hay que prestar, porque no sé si las va a retirar todas, así que tenemos que tener cuidado. Solo esta que le dieron al ministro la semana pasada una propuesta de redacción. La 26 no es la única, porque esa propuesta gigante de 65 páginas es la única que viene... Ese era el cambio, era la actualización. Buscando a Willy. Entonces sería reemplazar la 26 por esta nueva propuesta. Ahí tendríamos que hacer un nuevo comparado. Yo creo que debiéramos, porque se demora mucho en traer la nueva. No. O sea, me refiero porque no creo que lleguemos hasta esa. Ahora no. No, pues ahora estamos. Porque estamos en la 12 del artículo 5, estábamos en el artículo 5 de la 12 y nos saltamos allá. Si no, no sé, porque implica, entonces, claro. Y cuando lleguemos, sacamos la cartita. Si llegamos, la sufrimos ahora, si no, la traen ustedes. Pero si eso se va a solucionar cuando lleguemos en ese momento. Sí, cuando lleguemos a ese momento, porque a lo mejor no esperamos ahora y llegamos. Sí, diputada Baice tiene la palabra. Entonces, lo que estábamos viendo en el artículo 5, la indicación 12, ¿no tendría sentido aprobarla o no sé, retirarla igualmente, o lo dejamos pendiente? Porque aquí dice que solo dice la nuestra que era que se le informará cuando se ingresa sus datos. Sí. Lo que ustedes señalan es que eso, pero además, claro, en ese, pero además que puede solicitarse un informe trimestral, que lo tiene que solicitar. Ahí tengo la duda si dice que obligatoriamente lo entregan, no es a solicitud, ¿cierto? Ya, pero agrega eso además. Pero lo que está aquí está en lo que ustedes están proponiendo. Mi duda es la siguiente. ¿Qué pasa si votamos solo el artículo 5, el inciso tal como está, o necesariamente hay que ponerle la notificación, o basta la remisión del artículo 7º? Diputado Barrera. Yo creo que debiéramos avanzar. Hay que retirar esta o dejarlas pendientes y avanzar hasta que lleguemos a la 26. Si llegamos hoy día a la 26, lo solucionamos suscribiendo la indicación, y si no llegamos, queda tiempo para la próxima semana. Y votamos ahora el quinto... Sí, no podemos retirar la indicación 12 porque no está el diputado Lavín presente, entonces tiene que ser... ya. ¿Está afuera? Diputado,
También, pues. Todo se puede Diputado Mellado. Presidente, el artículo 5 que estamos viendo con esta indicación, estamos hablando de acceso de los reportantes, y donde están la indicación del Ejecutivo, la 26 y la nuestra de 28, es sobre los derechos de los deudores. Entonces, vamos a repetir en los derechos de los deudores lo mismo que redactamos en la 5 de acceso a los reportantes, porque son dos temas distintos, digamos. ¿Qué va a pasar con el artículo 5? ¿Y qué va a pasar con el artículo 5? En el artículo 5 está el acceso de los reportantes. ¿Sí? Y ahí nosotros... en el inciso primero. En el inciso primero lo dejaríamos tal cual está. Después en el inciso segundo hay una modificación que sugirieron los diputados Cid, Weiss, Lavín, Mattenson y Manucheri, que recomendamos aprobar. Y había otra indicación 15 que sí, que es distinto, que ahí tenemos algunos comentarios, ¿cierto? Más específicos. Sí, secretario. Me pregunta, disculpe, señora subsecretaria, que le consulte. Si llegáramos a aprobar la propuesta, que está bastante buena del número 26, ¿podría quedar tal cual el inciso primero sin que tuviera la notificación? Sí, Esa que la duda que tenía el diputado. Sí, yo solamente consultar respecto para mayor claridad. Esta indicación, en la práctica, lo que buscamos con esta indicación es que cuando alguien pide información, se le avisa a la persona que está pidiendo información. ¿Esta indicación resguarda eso? Sí, okay. Efectivo. Sí. Lo ponen los derechos, okay. No en el acceso a los aportantes. Ok. O sea, tenemos que votar el inciso primero. Disculpe, presidente, si yo lo entendí bien, habría que votar el inciso primero del proyecto de ley, del artículo 5, tal cual. Ahora, en el entendido que vamos a aprobarlo del artículo 26, salvo que lo dejemos pendiente porque podríamos rechazar el 20, o sea, podrían rechazar el 26. Mejor dejémoslo pendiente a la espera. Exacto, lo dejamos pendiente, porque puede pasar cualquier cosa. Anota ahí para que no nos vayamos a olvidar. ¿Ah? Claro, imagínense un tsunami. No invoque cosas. Claro. En ese caso, entonces tenemos que dejar la 12. La 12 queda pendiente. La 13 está retirada. Disculpe, solo para aclarar, se queda... La votación queda pendiente hasta que se ingrese formalmente la indicación 26. No, pues la pueden firmar los diputados también. No, ¿hasta qué? Hasta que lleguemos a la votación. Ah, ok. Sí. Diputado Mellado. Y ahí nos acordamos y volvemos para atrás. Presidente, perdón. Tiene la palabra el diputado Mellado. Lo que pasa es que en el derecho de los deudores habla... A ver, por favor, secretario, orden. Lo que pasa es que en el derecho de los deudores, y por eso está la indicación 26 y la 28, habla de que la información que se entregue a quienes ejerzan este derecho deberá incluir, a lo menos, el detalle de las obligaciones reportables y su estado de pago. O sea, no es solamente la información de quién pidió información, sino que también el derecho de los deudores a saber cuánto debo en general. Y cada 3 meses que te llegue un estado de cuenta para que tú sepas qué es lo que estás debiendo, cuántas líneas de crédito tienes abiertas, no utilizadas, cuántas, etcétera. Toda una cosa que de repente se le pasa, digamos, a los deudores, y eso es educación financiera. Es distinto el artículo 5, de que lo que tiene que haber el artículo 5 es información. ¿Quién vio lo tuyo? ¿Quién te vio? ¿Quién te echó una mirada, digamos, en tus datos? Aquí, en el artículo 7, que tú tienes el derecho a saber que te envíen trimestralmente cuánto debes, cuántos son tus líneas de crédito, etcétera, etcétera, para hacerlo. Entonces yo no sé si se va a sacar lo del artículo 7 votando solamente lo del 5. Esa es mi pregunta. Sí. Podría estar en los dos lados, digamos. Diferente enfoque uno con otro. Una es la información que yo necesito saber trimestralmente, la otra es que me avisen
Sí, lo que acontece es que, claro, uno es los deberes del reportante y el otro son los deberes del deudor. Entonces, los derechos del deudor. El debate, diputado Lavín, el Ejecutivo nos ha hecho una propuesta respecto de retirar la indicación y poder contener esta notificación que le hemos solicitado en el artículo 7º, con la indicación número 26, que no la ha presentado el Ejecutivo, que está la posibilidad de que sea suscrita por los parlamentarios de esta comisión. Señorita Cudo, tiene la palabra. Presidente, por su intermedio, solamente para aclarar algunas de las dudas de los diputados, la semana pasada se pidió al ministro una propuesta de redacción que incluyera justamente el espíritu de estas distintas indicaciones que estaban contenidas, como vimos, en varias partes del proyecto de ley, y la idea es consolidarlo en el artículo 7, y lo que nosotros sugerimos es pensando en que el artículo 7º, el título, digamos, es sobre el acceso a la información de los deudores, en el fondo, y más que en el artículo 5º, que es sobre la posibilidad de los reportantes de acceder al registro, que es de donde van a obtener la información, ¿verdad? Pero en realidad en el artículo 7º se refiere más al acceso o a los derechos de los mismos deudores que van a tener de ser informados cada vez que alguien consulte de su información. Y en esa misma línea nosotros también conversamos con la CMF para comentar y estar seguros de las posibilidades técnicas que tiene la CMF de practicar esta notificación, ¿verdad?, que era una de las preocupaciones, y entonces la propuesta de redacción incluye tanto una notificación inmediata, digamos, que es lo que veíamos como de acceso, es decir, tal reportante ingresó tal día, tal hora a tu registro, además de que la información más completa, digamos, de qué fue lo que se consultó, va a estar disponible en el portal de la CMF, y además se puede pedir, en el fondo enrolándose en este portal de la CMF, un reporte trimestral que va a tener toda esta información con el detalle. Muy bien. En el 7º, sí. Sí, correcto. Diputado Lavín, tiene la palabra. Gracias, presidente. Lo que pasa es que, bueno, que las indicaciones van, por favor, que está hablando el diputado Lavín. Nuestras Lavín. indicaciones van todo a lo mismo, pero finalmente yo creo que esta redacción del Ejecutivo no lo resuelve, porque llegamos nuevamente a la limitación de la información que tenga la CMF. Entonces aquí sale que las personas tienen que previamente inscribirse para poder recibir la información. Y eso es lo complejo, porque finalmente hay muy poca gente que lo haga, y la gran mayoría de la gente no va a saber y no va a poder ser informada de si se accedió o no se accedió a su registro. Ese es el problema. Yo pensé que se iba a resolver con la CMF cómo se iba a poder comunicar a toda la gente. La CMF porque finalmente ese es el punto, cómo logramos comunicarle a todos, en fondo, si se accede a su registro. La CMF no ha solicitado la palabra. Medio, dos puntos. Uno, confirmar lo que mencionó el Ejecutivo de que este punto se discutió técnicamente y es plausible en la manera que está presentado en la indicación. Segundo, como presentó también la asesora del Ministerio de Hacienda, pareciera ser más coherente con el contexto de la ley el que se incluya en el artículo 7º y no en este artículo, porque efectivamente es un derecho de las personas más que los aportantes. Y tercero, a la preocupación del diputado Lavín, lo que se establece acá es que la CMF hará esta notificación en base a la información que tiene disponible. Esa información la irá construyendo en base a correos electrónicos o datos que la gente pueda incorporar, y se plantea además explícitamente la posibilidad de la CMF de establecer convenios de colaboración con otras entidades del sector público, que recoge uno de los planteamientos que había levantado el diputado Mellado la semana pasada respecto a la posibilidad de trabajar, por ejemplo, junto con el registro civil, para tener acceso a información por parte del registro respecto a los correos. Entonces, de la base que la CMF construya por autorreporte y de la base que están en otras autoridades, nosotros podríamos avisar efectivamente, como se plantea acá, cuando haya un acceso. Entonces creemos que de esa manera avanzamos bastante respecto a la preocupación que se levantó en la sesión de la semana pasada. Gracias, señor presidente. Gracias. Diputado Lavín, ¿qué hacemos con su indicación? La número 12.
Sí, la retiramos. Ok, tenemos consenso de los... La número, ya, para que quede constancia en el acta, la número 12 se retira por los autores. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Retirada. ¿Se podemos votar el artículo si no tiene más indicaciones? No, pues esperemos hasta votar, ¿o no? ¿O da lo mismo? ¿El inciso o el artículo? El inciso primero. El gobierno va a colocar la redacción del artículo 7º, ¿no? Sí, por eso el quinto quedaría ya en condiciones de... El inciso primero del artículo 5. El inciso primero vamos a decir. Sí, pues. la 13 ¿Qué estamos? está No, sí. retirada. Todos los otros incisos tienen cualquier cantidad de indicaciones. Ya. Entonces, en votación, el inciso primero, espera, déjame borrar esto, del artículo 5, que es una frasecita cortita, que ya está clara, que dice, acceso a los reportantes, la comisión otorgará a los reportantes acceso al registro. Eso es lo que vamos a votar ahora. ¿Estamos de acuerdo? Solo el primero, porque las indicaciones se retiraron. Esto es una obra jurídica, ya. Vamos. Es un poco largo este debate de este proyecto. Ya. Andrés Bello palidece con esto ya, pero ya. Diputado Barrera. Bernales. Diputado Bravo. A favor. Diputado diputado Calisto. Diputado Calisto. Ya, Cid. Diputada Cid. Diputado de la Carrera. Al final, por favor. De la Carrera entiendo que a favor. No, al final, por favor. Al final. Al final, pucha máquina. Diputado Lavín. A favor. Diputado Mateson. Diputado Mellado. A favor. Diputada Morales. Ese gran inciso, claro. Diputado Pino. Diputado Baice. A favor. Diputado, señor presidente. A favor. ¿Algún otro diputado? Secretario, yo lo que me ocurre a mí es que, dado el enredo que se produjo, con la minuta y el cuento, me voy a abstener, porque no me quiero pronunciar por algo que no he entendido bien cómo quedó el encuentro. Secretario, yo por favor, Calisto. Calisto no votó. A favor. Ahora alcanzó a votar Calisto. Calisto a favor. Secretario. No pasa nada. Presencialmente, si no vota, está obligado, o si no se le multa. Presencialmente. Ya. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 9 a favor, 1 abstención. Aprobado el inciso primero. Aprobado. Inciso segundo. Dimos para contextualizar, Carito, puede leer el inciso segundo para echar algo la cuestión. Solo el inciso segundo del artículo 5. Los reportantes solo tendrán acceso a información de obligaciones reportables de deudores específicos que identifiquen en los requerimientos de información que realicen al acceder al registro, ya sea que dichas obligaciones se encuentren vigentes o se hayan extinguido. Sin embargo, no podrán tener acceso a información sobre obligaciones reportables que se haya hecho exigible o extinguido, lo primero que ocurra hace más de 5 años. Si la obligación reportable fuere pagadera en cuotas, el referido plazo se considerará respecto de la fecha en que se haya hecho exigible o extinguida la obligación de pago de cada cuota. El registro no podrá dar acceso a información que permita identificar a los acreedores de las obligaciones reportables. Estimadas diputados y diputados, este inciso tiene 2 indicaciones, la 14 y la 15. La 14 de la diputada Cid Ibáez y de los diputados Joaquín Lavín, Mateson y Manuchari. Y la otra del diputado Mateson. En discusión, presidente, las indicaciones con el artículo. Diputado Lavín tiene la palabra para la indicación número 14. En discusión. Sí. Lavín, diputado. Presidente, esta es la 14. Puede que sea redundante, no sé, pero yo creo que no está de más.
esto es para que no se puedan hacer deducciones respecto a información de distintas personas, ¿cierto? El registro no podrá dar acceso a información que permite identificar a los acreedores de la obligación reportable, ya sea de manera directa o indirecta. O sea que, aparte, no puede entregar información directa a una persona, que tampoco puede entregar información de tal manera en que se puedan hacer deducciones también de respecto a acreedores o cosas así. Pero creo que no está de más, es un resguardo. Está claro. En votación. Ya. Con la indicación número... Es la 14, ¿cierto? 14, ya. En votación. ¿Les molestaría si les digo solo los apellidos para hacerlo más rapidito? Muy bien. Le vamos a poner, por 2 le vamos a poner al secretario. Ya. Como en el WhatsApp. Como en el colegio. Barrera. Bernales. A favor. Bravo. A favor. Calisto. A favor. Calisto. Sid. De la Carrera. A favor. Lavín. A favor. Mateson. Mateson. No está ya. Morales. Pino. Baise. Señor presidente. A favor. Diputado Pino, su voto. Diputado Pino, su voto al inciso segundo con la indicación número 14. No está, parece. Diputado Pino, por última vez. Ya. Resultado de la votación. Barrera dijo al final. Perdón. Disculpe, don Boris. A favor. Resultado de la votación, se aprueba por unanimidad. Se aprueba por unanimidad. 10 votos a favor. 0. ¿Y se entiende con indicación 14? La siguiente indicación se entiende rechazada. Porque contradice lo aprobado con la 15, entiendo. A ver. Sí. Eso es la misma materia. Aprobada y la otra se entiende, esta la del diputado Mateson rechazada. Porque, a ver, hay que tener la claridad. Para efectos de esta ley, la información incorporará en el registro, en el registro será de carácter general, incorporada será de carácter general, de forma que no pueda inferirse el tipo de acreedor a partir de ella. Yo no creo que sea incompatible. Yo creo que, ¿por qué no la ponemos en votación para no tener problemas? El Ejecutivo le da la palabra. Sí, bueno, no sé, la puedo leer. La propuesta es que para, después de que dice, el registro no podrá dar acceso a información que permita identificar a los acreedores de las obligaciones reportables, sea de manera directa o indirecta. La propuesta es, para efectos de esta ley, la información incorporada en el registro será de carácter general, de forma que no pueda inferirse el tipo de acreedor a partir de ella. Entonces, básicamente está diciendo que el párrafo anterior, ¿cierto?, o la frase anterior está diciendo que el registro no podrá dar acceso a información que permita identificar al acreedor, con lo cual estamos de acuerdo. Sin embargo, algo distinto, es decir, que tenga información solo de carácter general. Nos importa que por los objetivos de la gestión de riesgo, tener en realidad conocimiento de la cartera de los acreedores, como el perfil de la cartera, ¿sí? Por eso creemos que... El Ejecutivo recomienda rechazarla. Sí. En votación. La CMF quiere preguntar, intervenir. Sí, diputado Mellado, para ver si... Sí, lo que pasa es que este acceso a información será gratuito o será pagado a los reportantes. No pregunto. Es gratuito. ¿Gratuito? Es gratuito, diputado. Sí. La CMF, por favor, y después la diputada Morales. Gracias, presidente, por su intermedio, confirmar lo que dijo la subsecretaria, que es gratuito y queda explícito en la ley. Y lo segundo, reforzar lo que planteó la señora subsecretaria en cuanto a que el problema acá es cuando se dice que no se podrá identificar el tipo de acreedor, que puede ocurrir lo siguiente,
que hay un acreedor con un crédito hipotecario de 2.000 UF, que efectivamente, siendo un crédito hipotecario, es una deuda que puede ser manejable dentro de los ingresos. Pero pueden, por otra parte, un acreedor que tiene una deuda de consumo de ese mismo monto y la situación financiera es radicalmente distinta, porque efectivamente la deuda de consumo tiene una mayor tasa de interés y plazo. Entonces, al limitarse la posibilidad de entregar información respecto al tipo de acreedor, efectivamente se le hace un desfavor al deudor porque no se puede comunicar efectivamente cuál es la naturaleza de la obligación que trae al registro. Eso, señor presidente. Gracias. Diputada Morales. Gracias, presidente. Preguntarle a la subsecretaria, que creo que acá estamos en una confusión. Una cosa es la información que ingresa y la otra es la del acceso. Entiendo que la información ingresa con efectivamente ahí se registra quién es el acreedor, porque es el reportante. Y los reportantes después tienen acceso a ese registro, o sea, no es que se les envíe la información, ¿no es cierto? Tienen acceso a la plataforma de alguna manera. Yo no entiendo mucho de esto, pero acceden a la plataforma y la plataforma les da acceso a ciertos datos cuando ellos ingresan. Entonces, la indicación al decir que la información incorporada en el registro no puede inferirse el acreedor, no va a ser posible porque los reportantes tienen que ingresar toda esa información y distinto es lo que se le va a permitir acceder a quien solicita acceso. ¿Sí? Ya. Muchas gracias. Tenía eso. Ya. En votación, entonces. Ya. En votación, el inciso segundo del artículo... Sí, espérate. El inciso segundo del artículo 5 con la indicación número 15. ¿Ah? No, sí, el complementario. ¿Ah? No. Primero la indicación y después... Sí, porque es al inciso segundo. Eso quiero decir, al inciso segundo. Aprobando el artículo 5 con... No. Vale la precisión, señor diputado. Barrera. Bernales. Déjeme al final, por favor. Ya. Bravo. En contra. Calisto. Sí, de la Carrera. Yo me abstengo. Lavín. Me abstengo. Matheson. Mellado. Morales. Pino. Abstención. Baise. Señor presidente. Me abstengo. ¿Han votado todos los señores diputados? ¿Alguien pidió para el final, por eso, no? Bernal. Bernal. Ya. Una a favor, 3 en contra, 6 abstenciones. Rechazado por no obtener quórum de Rechazado. aprobación. Tenemos que votar el inciso Sí, completo, ¿no? Sí, el inciso. No, porque ya está votado con la indicación número 14. Ya está aprobado con la indicación número 14. Ok, sigamos, secretario. Porque son complementarias, no son sustitutivas. Vamos al inciso tercero, Carito, por favor, si lo puede leer. El inciso tercero del artículo 5. Para tener acceso a la información referida en el inciso anterior, los reportantes deberán contar con el consentimiento previo y expreso del deudor. Los reportantes serán los exclusivos responsables del cumplimiento de esta obligación. Presidente, este inciso tiene 3 indicaciones. La primera del diputado Matheson, la segunda de la diputada Cid, diputada Baise y de los diputados Lavín, Matheson y Manuchari, y la última indicación del Ejecutivo. Si quiere le damos lectura a cada una de ellas, por favor, Carito. Por favor. ¿Hay una cuarta? Tercera, inciso quinto. Es que estamos en el inciso exacto. Así es. Es para agregar un inciso 4. Solamente la Para agregar. Inciso tercero. Es para agregar un inciso cuarto. Y si se aprueban los demás serían aquí, pasarían a ser quinto, sexto.
Vamos a dar lectura a la indicación 16 del diputado Cristian Matheson para reemplazar el inciso tercero del artículo 5º, la oración con el consentimiento previo y expreso del deudor por la frase con el consentimiento previo, expreso y específico del deudor, el que deberá constar por escrito y registrarse en un soporte idóneo. Sí, creo que también deberíamos dar lectura de ambas indicaciones porque dicen relación con lo mismo y si una se aprueba, la otra entiendo que se debería dar por rechazada. Sí, porque ambas reemplazan. Por favor, para que... Indicación, sí, presidente. Indicación 17 de la diputada señora Sofía Cid Flor Baise y de los diputados señores Joaquín Lavín, Cristian Matheson y Daniel Manuchari, para reemplazar el inciso tercero del artículo 5º por el siguiente. Para tener acceso a la información referida en el inciso anterior, los reportantes deberán contar con el consentimiento previo, específico y expreso del deudor. Dicho consentimiento deberá expresar claramente la o las operaciones cuyo riesgo el reportante desea evaluar, así como el plazo en el que se podrá hacer uso de esta, el que no podrá ser superior al de la evaluación anteindicada. Los reportantes serán los exclusivos responsables del cumplimiento de esta oración, de esta obligación, perdón. Pero presidente, habría que leer la 18 también, porque si se aprueba la 17, en teoría se entendería rechazar la 16 y la 18. Por favor, para Carito. que demos lectura. Y por último sería la indicación 18 al artículo 5º para agregar en su inciso tercero del Ejecutivo, para agregar entre la expresión deudor y el punto seguido que le sigue la expresión abre comillas, coma, otorgado con la sola finalidad de evaluar su riesgo en los términos definidos en el artículo 1º de esta ley. O sea, el diputado de la carrera. Por favor, presidente. Sí, la 19 nosotros la vamos a retirar. Diputado de la carrera tiene la palabra. Sí, es que como el diputado Cristian Matheson patrocina la 16 y la 17, sería harto más fácil si él decide retirar una, dado que una de ellas no va a quedar. Sí, yo creo que es correcto lo que dice el diputado de la carrera, pero el diputado Matheson no está, entonces para poder retirarlo... Bueno. Lo que podemos hacer es que votemos la número 17, que es la que tiene más diputados que la suscriben de esta comisión, y si esto es así, se entienden... La comisión entiende rechazar la 16 y la 18. 19 la vamos a retirar con la diputada Bravo, porque es muy similar a la del Ejecutivo. Retirada. La 19, que eso viene más adelante, pero está retirada. Ya. En votación la indicación número... El subsecretario tiene la palabra. Sí, aquí quisiera referirme a esto porque aquí aparecen, por ejemplo, un plazo que en realidad no nos parece adecuado porque no es casi imposible tener un plazo determinado para hacer una evaluación de riesgo. Esto depende muchas veces de los antecedentes que se tengan, ¿cierto? Y que tenga que entregar el deudor. Pensar en las hipotecas, por ejemplo, ¿sí? Y por lo tanto nosotros recomendamos, la verdad, rechazar esta indicación. Por eso tenemos la opción 3, ¿cierto? En donde ahí establecemos la finalidad de este consentimiento, que tiene que ver con evaluar el riesgo, ¿sí? Y no sé si quieren agregar algo más. Diputado Lavín, tiene la palabra. ¿Ah? Sí, yo sé que la indicación 17 no solamente incorpora el plazo, sino que también incorpora que el consentimiento deberá expresar claramente las operaciones cuyo riesgo se pretende evaluar. Yo también coincido con lo que señala la subsecretaria, que respecto a la redacción, cuando señala que el plazo que podrá hacer uso de esta, puede ser mejor cambiarlo por lo que dice la indicación 18, que sale otorgado con la sola finalidad de evaluar su riesgo. Respecto a la frase del plazo, pero sí mantendría lo otro. ¿Qué es el sentido original de la ley? A ver,
La primera parte, ¿cierto? El consentimiento previo, expreso y específico del deudor, el que deberá constar por escrito y registrarse. Nosotros estamos de acuerdo con esta indicación, pero teníamos una pequeña modificación que van en línea más con el proyecto de ley de datos. Micrófono, por favor, para que Perdón, escuche la gente que está online. perdón, ¿Puede todo de repetir? nuevo, todo de nuevo. Ya, quería decir dos cosas. Uno, primero respecto a la indicación 16, donde está definido un poco el consentimiento, que tiene que ser previo, expreso y específico del deudor, que deberá constar por escrito y registrarse en un soporte idóneo. Está diciendo que el Ejecutivo está de acuerdo con este texto, sin embargo sugiere un par de cambios menores que van en línea con el proyecto de ley de datos personales, que es que con el consentimiento previo, expreso y específico del deudor, el que deberá constar por medio verbal, escrito o electrónico equivalente y registrarse en un soporte idóneo. ¿Sí? Esa es la modificación y eso recomendamos aprobar. Después, en el segundo tema, respecto a la indicación 17, es que esta frase que dice operaciones cuyo riesgo el reportante quiere evaluar, en nuestra opinión, esto pierde finalidad el registro, si se entiende que pueden excluirse deudas, ¿sí? Y nosotros pensamos que queda mejor redactado la opción de la indicación 18, donde dice otorgando con la sola finalidad de evaluar su riesgo en términos definidos por el artículo 1 de esta ley. Entonces, quería pedir la autorización para que se pueda referir la señorita Kudú, para que complemente. Sí. Gracias, presidente. Por su intermedio, solamente aclarar que si bien estamos de acuerdo con el espíritu de la indicación 17, ¿verdad? Hay un riesgo en los dos puntos que mencionaba la subsecretaria, es decir, en cuanto al plazo, pensando en que en realidad los análisis de riesgo o de crédito pueden tomar más plazo que el deudor indique en su solicitud, ¿verdad? Y también en lo que respecta a las operaciones cuyo riesgo el reportante quiere evaluar. En esta frase consideramos que hay un riesgo de una interpretación equivocada cuando pudiera entenderse que, por ejemplo, se excluyen deudas de la consulta y que de hecho fue un tema que se mencionó en indicaciones anteriores cuando hablábamos de operaciones específicas, ¿verdad? Que se redactó de otra manera esa indicación para que quedara claro que la consulta al registro va a ser sobre operaciones específicas, nunca va a ser sobre la información completa del deudor. De hecho, lo que comentaban antes también, los reportantes no van a tener acceso al registro completo, sino que van a poder consultar por una operación específica, pero creemos que la redacción de la indicación 17 pudiera ser arriesgado en cuanto a que las operaciones cuyo riesgo el reportante quiere evaluar pudiera malinterpretarse en el sentido de que se pudiera incluso excluir deudas de esa consulta, perdiendo finalidad el registro. Gracias, presidente. Gracias, diputado Lavín. Me ha solicitado la palabra. Sí, quizás se pueda acomodar la redacción, pero lo que busca esto es que en el consentimiento, ¿cierto?, que firma la persona que quiere que se le evalúe algún tipo de crédito, conste también qué es lo que él quiere que se evalúe, porque si no, no va a dar acceso al crédito para que puedan evaluar cualquier tipo de crédito que yo no estoy solicitando, en el fondo, no estoy autorizando. Entonces, si yo quiero pedir un crédito hipotecario, que se me evalúe respecto a un crédito hipotecario, en el fondo, que eso conste también en el consentimiento, que se señale por qué se va a entrar al registro. Eso es. Quizás podemos buscar otra manera de redacción, pero me gustaría que quedara eso en la solicitud, en el fondo. Me parece correcto lo que dice el diputado Lavín. La diputada Morales tiene la palabra, después la diputada Bravo. Micrófono, diputada, por favor. Una pregunta al equipo de la subsecretaria. ¿La información no varía según el tipo de operación que uno solicita, a la cual uno autoriza el acceso? Siempre la misma información, es toda la información que tiene el registro. Eso es lo que entiendo, no es que según el tipo de operación para la cual uno está dando el consentimiento vaya a variar esa información. Entonces no entiendo el objetivo. Siempre es la misma información la que se va a entregar a cualquier solicitante, solo que para poder acceder ese REP tiene que tener una causa, que es la solicitud de ese crédito u otra operación. ¿Sí? Sí, diputada Bravo tiene la palabra y después le damos la palabra al Ejecutivo y después al diputado Mellado. Gracias, presidente, por su intermedio.
siguiendo la lógica entonces de las normas anteriores que hablan de operaciones específicas, tendríamos que, en caso de aprobar este texto, en donde señala dicho consentimiento deberá expresar claramente la o las operaciones, también tendría que decir específicas. Ah, para ser coherente. Sí. Con lo que aprobamos en la Exacto. Diputado Mellado. Eso, gracias. Presidente, yo creo que estamos amordazando las políticas comerciales de las instituciones financieras. Porque cuando una institución financiera te va a evaluar, puede que te dé un pack y te lo ofrezca, o que te deje abierta la posibilidad, mire, usted tiene la posibilidad de cuenta 1, cuenta 2, tiene tarjeta de crédito, tiene cuenta en dólares y además le vamos a dar, tiene la posibilidad de un crédito hipotecario. Que a lo mejor tú en estos momentos no lo estás evaluando, pero te dicen, oye, sí, ya, bueno, déjemelo ahí, yo puedo ir si la reforma tributaria no coloca impuestos, voy a comprarme otro departamento para arrendar. Entonces, yo creo que al dejar tan específico, la persona tiene que, va a decir, mire, usted me evalúa exclusivamente porque yo quiero un crédito de consumo y no puede meterse en otro. No, yo creo que estamos amordazando mucho este tema. Por eso me gusta más la indicación del Ejecutivo, que lo dejan más abierto, con la sola finalidad de evaluar su riesgo. Ahora, él va a saber el riesgo, digamos, le van a ofrecer crédito automotriz y el deudor, en este caso el cliente del banco, la institución financiera, él va a tomar la decisión cuál de esos toma, digamos. Pero no dejarlo tan cerrado que van a tener que ir 2 o 3 veces a lo mismo, digamos. O la portabilidad financiera, por ejemplo. En la portabilidad financiera, ¿sí? Tú vas a ir al banco Z, ¿ya? Y vas a decir, bueno, quiero recomprar la cartera de todo, y le va a decir, el banco Z va a decir, sí, ya, pero yo no puedo abrir más, o sea, tengo que hacer varias solicitudes por lo que usted me está diciendo, o sea, dejémoslo un poquito más abierto, que efectivamente exista, que la CMF controle a esos bancos, que no se utilice esa información para otra cosa que no sea evaluación de riesgo, por ejemplo. Pero déjenlo un poco abierto, digamos, si no estamos amordazando el crédito. Presidente, yo estoy completamente de acuerdo con lo que señala el diputado Mellado, pero yo creo que esa decisión no la debe tomar el banco, sino que esa decisión la debe tomar el cliente. Por lo tanto, evidentemente, cuando yo quiero ser evaluado, el banco le puede decir, oye, te podemos evaluar todos nuestros productos, perfecto. O puedo decir, ¿sabe qué? Yo quiero que me evalúen por un crédito hipotecario. No lo estamos amordazando, solamente estamos haciendo que la decisión la tome el cliente y no la tome el banco. Sí, a ver, lo que dice la propuesta del Ejecutivo, voy a leer de nuevo, es evaluar su riesgo en los términos definidos por el artículo 1 de esta ley. Lo que dice el artículo 1 de esta ley es que se crea el registro de información relativa a las obligaciones crediticias con la finalidad de mejorar el sistema de evaluación crediticia de las personas y otorgar mayor información a la CMF para el ejercicio de sus atribuciones, y el acceso de los reportantes a dicho registro deberá efectuarse con la finalidad de evaluar el riesgo comercial, el riesgo crediticio y la gestión de riesgo de las personas, ¿sí? Entonces es mucho más general y diría yo multidimensional, pero en términos de los distintos aspectos del riesgo que respecto a la demanda de las personas, del cliente. Esto es para evaluar, justamente para ofrecer a las personas los mejores productos que se pueden ofrecer dadas sus características. Entonces, estar pensando que es la persona la que determina qué información entregar no tiene mucho sentido con el objetivo del registro. Diputado Lavín, tiene la palabra. No, es que no es esa la intención. El registro siempre va a tener toda la información de las personas. Y cuando entre algún reportante, ¿cierto? Alguien quiera evaluar el riesgo de una persona, va a tener acceso a toda la información. Lo único que estamos diciendo aquí es que conste también, porque la persona tiene que dar un consentimiento, ¿cierto? Que conste en ese consentimiento también qué es lo que la persona quiere que se le evalúe. La información de ella va a estar toda, eso está claro. Y para poder hacer una buena evaluación de riesgo tiene que estar toda la información y el reportante tiene que tener acceso a esa información.
Pero que sea la persona que diga, oye, yo vengo a pedir un crédito hipotecario, quiero que me evalúen por un crédito hipotecario, punto. Si quiero que me evalúen para todos los productos, me evalúen para todos los productos. Pero que sea una decisión del cliente. La CMF tiene la palabra, le entregamos la palabra a la CMF. Gracias, señor presidente. Solo reforzar un punto que levantó la subsecretaria. Recordemos que la indicación del Ejecutivo respecto a este artículo habla que para tener acceso a la información deberán contar con el consentimiento previo y expreso del deudor, otorgado con la sola finalidad de evaluar el riesgo en los términos definidos en el artículo 1. Entonces, efectivamente, tiene que ser expreso respecto a lo que el deudor considera que se quiere que se evalúe. Y si nos remitimos al artículo 1, el aprobado en la comisión, habla explícitamente de operaciones específicas. Entonces, efectivamente, si lo que quiere el deudor es que se evalúe una información, un crédito, podrá plantearlo así en forma de consentimiento expreso. Si quiere que el banco le ofrezca 3 opciones, también está abierta esa opción, pero tendrá que dar esa autorización expresa y se remite siempre a que el objetivo de esa evaluación efectivamente es la insolvencia, gestión de riesgo crediticio para operaciones específicas. Entonces, creemos, señor diputado, que se logra el objetivo de la indicación con la propuesta del Ejecutivo que se remite de vuelta al artículo 1. Muchas gracias. Diputado Lavín, tiene la palabra. La verdad es que aquí estamos hablando, nosotros aquí aprobamos, ¿cierto?, que tenía que ser una función específica. Pero aquí habla, ¿cierto?, de cómo tiene que ser el consentimiento, ¿cierto?, que tiene que estar, tiene que constar un consentimiento previo, expreso, ¿cierto?, aquí sale constado por escrito, que le quieren agregar, y que en ese mismo consentimiento aparezca qué es lo que yo quiero que me evalúen. Porque está claro que estamos hablando de que el proyecto busca eso, ¿cierto?, que se evalúe, pero ¿dónde aparece eso? ¿A quién le consta qué es lo específico que yo estoy pidiendo que me evalúen? Por eso está puesto aquí, en el fondo, para que en el consentimiento que firma la persona, para que accedan, también aparezca qué es lo que quieren que le evalúen. Eso es. Presidente, por su intermedio, en relación a la consulta del diputado Lavín, justamente lo que se aprobó en el artículo 1, cuando se habla de operaciones específicas, la idea de que esta operación específica sea como un motivo o una habilitación, ¿verdad?, del reportante para consultar. Por lo tanto, entre comillas, se entiende que como va a consultar por esa operación específica, ya se sabe cuál es el motivo por el que está consultando. En el momento que el reportante hace la consulta al registro, ¿verdad? Y por eso el deudor va a darle el consentimiento a ese reportante para que acceda al registro frente a una operación específica. Sí, lo que yo sugiero es que, diputado Lavín, antes yo sugiero por el tiempo que yo en este debate me siento interpretado por el diputado Lavín en su defensa respecto de los consumidores, podríamos decirlo de esa manera, de las personas, pero entiendo que la redacción de la indicación tendría a propósito del debate modificaciones, o no, diputado, si no me equivoco, entonces para mejorarla. Entonces lo que yo sugiero es que podamos hacer una nueva presentación de la indicación. Estamos en la indicación del Ejecutivo y si se aprueba, se cae todo el resto, digamos. Así es. Diputado Lavín. Pero se refiere a la indicación del Ejecutivo que está en este mismo artículo donde dice otorgando la finalidad de evaluar su riesgo. Ya, pero sí, evidentemente aquí se refiere a evaluar el riesgo de la persona, pero como todo el proyecto habla de operaciones específicas, ¿cierto? Para poder... Claro, pero ¿dónde consta? ¿Cuál es la operación específica? Esa es mi duda. A ver. La que consulta es la institución financiera, ¿cierto?, que va a otorgar
algún crédito, ¿cierto? O algo. Pero porque el deudor Entonces, está... pero ¿dónde consta cuál es la evaluación que yo estoy solicitando? Que el cliente solicita. ¿Cómo llego a la CMF como reportante y digo yo quiero evaluar a esta persona porque me solicitó un crédito hipotecario? ¿Dónde consta? Exactamente Pero, como lo dije. pero ¿dónde consta? Porque el banco lo está diciendo a la CMF. Pero ¿cómo le consta a la CMF que eso está ahí? Él va a tener un consentimiento, ¿cierto? Firmado para la persona para que acceda al registro. En ese consentimiento debería aparecer cuál es la operación. Que él está... Eso es lo que está. A ver, sí, creo que el debate está claro. Diputado, que su indicación va a modificar su indicación o la votamos en estas condiciones. Diputado, tiene la palabra. No, yo la quiero modificar porque entiendo que sí genera un problema la frase respecto al plazo. ¿Ah? Y eso entiendo que sí está mejor descrito en la indicación del Ejecutivo. Presidente, dejemos el inciso tercero Entonces, con estas indicaciones pendientes para la próxima sesión. No sé si le parece. Pero que la va a adecuar el presidente Lavín. Sí, el diputado Lavín va a adecuar la indicación y en consideración de eso y de la hora vamos a dejar pendiente. Quiero solamente, vamos la próxima semana a votar en particular el proyecto. Recuerden que tenemos votación en particular del proyecto Salvavidas PYME. Tenemos plazo hasta el día viernes para las indicaciones de este proyecto. Si el Ejecutivo quiere hacer algún tipo de indicación a este proyecto, hasta el día viernes tenemos plazo para efectos del comparado. Entonces, y estamos convocados a votar el proyecto en particular para que sea despachado. Y además tenemos el proyecto liderado por el diputado Mellado y suscrito por muchos parlamentarios de esta comisión. Y tenemos la votación en general también de ese proyecto. Y después seguimos con este proyecto. Y en tercer lugar seguimos con el registro de deuda consolidada. Le vamos a, por cuarta vez, solicitar al Ejecutivo que le pueda dar urgencia al proyecto, porque eso nos permite a nosotros poder avanzar, porque la verdad es que hay muchas urgencias legislativas, los mismos diputados, hay muchas mociones, muy buenas mociones parlamentarias, que nos gustaría poder darle una rápida discusión. Y este es un proyecto largo, que es de interés del Ejecutivo que pueda salir, y nosotros con toda la voluntad del mundo de poder trabajar en doble jornada de esta comisión, pero para poder hacer eso nosotros requerimos de la urgencia que pueda darle el Ejecutivo, porque así nosotros podemos citar especialmente y paralelo a la sala. Entonces el sábado, el domingo, vamos a trabajar 8 días en la semana. Tenemos acuerdo entonces para la tabla y habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, se da por cerrado, finalizado. Y todos felices.